Buenas tardes, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo 11 y vamos a presentar el heterociclotiofeno. Este equipo está conformado por Luis Flores y por mí, Angélica Guida. El artículo es óxido mixto magnesio-lantano como eficiente catalizador básico heterogéneo para la síntesis de 2 aminotiofenos bajo irradiación en microondas. Siguiente, por favor. En este artículo se va a llevar a cabo la síntesis de Gigual, la cual consiste en la condensación de una acetona con un alfa-cianoéster en presencia de azufre elemental y una base orgánica. Esta base orgánica puede ser morfolina o dietilamina. Al final, nosotros vamos a obtener 2-aminotiofeno polistituido. Este tipo de reacciones tienen ciertos problemas debido a que la carga del catalizador es alta y los periodos de tiempo de reacción son largos. Siguiente, por favor. Hace algunos años, la síntesis de catalizadores de base sólida ha sido importante en el campo de la catálisis heterogénea, y esto es debido a las diversas ventajas que tiene, como la fácil recuperación del catalizador, el simple aislamiento del producto y la reutilización. Esta reacción de Gigual ocurre eficientemente en presencia de óxido mixto magnesio-lantano bajo irradiación de microondas, pero también puede ser por calentamiento convencional mediante reflujo en etanol, como se los estoy indicando aquí en esta imagen. Siguiente, por favor. En este artículo se presentan los siguientes reactivos, como las cetonas, las cuales exposiciones a niveles elevados pueden producir dificultad para concentrarse y dolores musculares. El nitrilo, que es tóxico en caso de ingestión o inhalación. El azufre elemental, que son altamente tóxicos. Estos pueden tener efectos neurológicos y dermatológicos, entre muchos otros. El óxido mixto, que es el catalizador, el cual no tiene una ficha de seguridad como tal. Sin embargo, el lantano es una sustancia no clasificada como peligrosa, pero puede presentar irritación en el tracto gastrointestinal en caso de ingerirla. El óxido de magnesio, que puede causar irritación en el tracto respiratorio, náuseas y vómito. Y finalmente el etanol, que en grandes cantidades puede causar náuseas e irritación en el tracto respiratorio. Podemos observar que en todos estos reactivos se presentan los pictogramas de corrosividad y toxicidad, mientras que solo en cetona, en azufre elemental y en etanol se presentan los de inflamabilidad. Siguiente, por favor. Para llevar a cabo esta síntesis se van a ocupar dos procedimientos. El primero va a ser irradiación con microondas, en donde en un tubo de presión de 10 mililitros se va a agregar cetona 1 milimol, nitrilo 1 milimol, azufre elemental 0,035 gramos, 1 milimol, óxido mixto, magnesio lantano 1% en moles y 2 mililitros de etanol seco. Esta mezcla se va a someter a irradiación en microondas a 160 watts, 150 psi, 78 grados centígrados y 85 Hz. Y al salir esta mezcla del microondas se va a diluir con cloroformo 5 mililitros. Después se va a filtrar la mezcla y se va a enjuagar con cloroformo 23 mililitros y al final se va a realizar la purificación del sólido mediante cromatografía en capa fina. Siguiente, por favor. Ahora, para realizar el calentamiento convencional, se van a agregar los mismos reactivos, solo que va a ser en un matraz balón y se va a añadir 20 mililitros de etanol. Esta mezcla después se va a someter a calentamiento por reflujo a 78 grados centígrados y al completarse esta reacción se va a eliminar el disolvente por evaporación a presión reducida. Se va a diluir la mezcla de reacción con cloroformo 10 mililitros, se va a filtrar la mezcla y al final se va a realizar la purificación del sólido mediante la cromatografía en capa fina. Siguiente, por favor. Bien, ahora les vamos a mostrar la reacción general ilustrada en esta diapositiva de la síntesis de 2-aminotiofeno por medio de la reacción de Gigual, en el cual se hace reaccionar una acetona, como había mencionado mi compañera, el cianoacetato de etilo o malononitrilo en presencia de azufre elemental, usando como catalizador el propuesto en este artículo, que es el óxido mixto de magnesio lantano, y como disolvente utilizando el etanol, dando como producto el 2-aminotiofeno. Bien, ahora para comenzar con este mecanismo de reacción, el equipo propuso un mecanismo en el cual se desarrolla el efecto del catalizador, ya que como tal no está reportado en algún informe o en la bibliografía el uso de este óxido mixto como catalizador. Aquí un par de electrones de no enlace del oxígeno del óxido de lantano atacan a lo que viene siendo un hidrógeno alfa del carbono alfa de esta acetona,
lo abstrae y el par de electrones del enlace simple hidrógeno-carbono se desplazan hacia el carbono para dejarlo con una carga parcial negativa, como podemos ver en esta siguiente estructura. Y aquí pues el catalizador queda con una carga parcial positiva en el oxígeno. En esta parte el azufre se va a adicionar al carbono alfa, formando un enlace simple carbono-azufre con el par de electrones de la carga negativa del carbanión. El azufre se disocia del azufre elemental, llevándose con él un par de electrones del doble enlace. En la siguiente estructura vemos que el azufre se ha unido por medio de un enlace simple al carbono alfa de la acetona, y este azufre queda con una carga parcial negativa. El par de electrones de la carga negativa van a desprotonar al catalizador, al oxígeno con carga positiva del catalizador, abstrae el protón y el par de electrones de enlace entre el hidrógeno y el oxígeno se desplazan hacia el oxígeno para que recupere su estabilidad. En la siguiente estructura, como vemos, ya tenemos formado el compuesto alfa mercaptocarbonilo, que pues este se refiere a que debe haber un grupo tiol en el carbono alfa de la acetona. El siguiente paso va a ser desprotonar por efecto del catalizador al carbono adyacente al grupo ciano, ya sea por ejemplo del malononitrilo. Vemos aquí cómo lo desprotona y un par de electrones del enlace simple carbono-hidrógeno se desplazan hacia el carbono para dejarnos así un carbanión con una carga negativa, como podemos ver aquí en la siguiente estructura. Estos par de electrones de la carga negativa va a atacar al carbono-carbonilo del compuesto alfa mercaptocarbonilo. Para que este enlace carbono-carbono se dé, deben de desplazarse un par de electrones del doble enlace carbono-oxígeno hacia el oxígeno. Y bueno, como vemos en la siguiente estructura, se da el enlace carbono-carbono, el oxígeno queda con su carga negativa y este par de electrones van a abstraer al protón del catalizador que había abstraído en estructuras anteriores. El par de electrones del enlace simple oxígeno-hidrógeno se desplazan hacia el oxígeno y así recupera su estabilidad. En la siguiente estructura vemos cómo el oxígeno ya ha adquirido el protón, formando un grupo hidroxilo en la molécula. En la siguiente estructura vemos que se da la disociación de este grupo hidroxilo de la molécula. Para esto el oxígeno se va a llevar el par de electrones del enlace simple oxígeno-carbono con él, dejando en el medio ion hidroxilo, como se puede ver en esta ilustración. El grupo hidroxilo con la carga negativa va a atacar al hidrógeno, provocando que el enlace entre el carbono y el hidrógeno se desplace al siguiente carbono. Después, en el siguiente compuesto, vamos a notar que un par de electrones de un enlace del azufre va a atacar al carbono, provocando que uno de los enlaces de los tres que contiene el carbono-nitrógeno, sus electrones se desplacen hacia el nitrógeno, cargándolo de manera negativa, y al azufre cargándolo de manera positiva. Y también aquí se encuentra lo que es la formación de la molécula de agua que se había formado en el paso anterior. Siguiente, por favor. Ahora bien, cuando tenemos nuestra carga negativa en el nitrógeno y la carga positiva en el azufre, esta carga negativa del nitrógeno va a atacar al hidrógeno, provocando que el enlace entre el azufre y el hidrógeno, sus electrones pasen hacia el azufre, eliminando esta carga positiva. De igual forma, aquí se va a eliminar la carga negativa del nitrógeno y vamos a tener el siguiente compuesto, en donde a partir del catalizador, a partir de un par de electrones de no enlace del oxígeno, estos van a atacar al hidrógeno, provocando que el enlace entre el carbono y el hidrógeno se desplace hacia el siguiente carbono y el enlace que se encuentra adyacente también se desplace hacia el siguiente carbono. De igual forma, uno de los enlaces que se encuentra entre el carbono y el nitrógeno, sus electrones van a ser desplazados hacia el nitrógeno cargándolo de manera negativa. Y aquí este nitrógeno cargado de manera negativa va a atacar a lo que es el hidrógeno que anteriormente había sido abstraído por el catalizador, provocando que el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, sus electrones se vayan hacia el oxígeno, eliminando la carga positiva que tenía.
Ahora se va a formar el compuesto 2-aminotiofeno polisustituido y se va a regenerar el catalizador utilizado. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a analizar la primera etapa de los resultados, en la cual se hacen reaccionar pues diversas cetonas con cianoacetato de etilo o malononitrilo y azufre elemental en presencia del catalizador propuesto por este artículo, que es la mezcla de óxidos de magnesio lantano. Como vemos, se evaluó para ambas condiciones de reacción, que es en microondas y el calentamiento convencional. En los recuadros de azul marcamos aquí estamos señalando el menor tiempo de reacción para microondas con un alto rendimiento del 90%, mientras que en microondas un tiempo más largo de 8 minutos da uno de los rendimientos más bajos, que es de 80%. En cambio, en el método convencional, el menor tiempo, que es de 50 minutos, tiene un rendimiento del 86%, mientras que uno de los tiempos más largos, de 85 minutos, llega a dar un rendimiento del 90%. Es decir, para el método convencional de calentamiento, a mayor tiempo, mejor rendimiento, mientras que para microondas, a menor tiempo, mayor rendimiento. Cabe destacar que aquí también influyen los grupos sustituyentes de la acetona. En la segunda etapa de los resultados se evaluó el tiempo de reacción que favorece utilizar diferentes tipos de catalizador en una reacción específica de ciclohexanona con cianoacetato de etilo bajo diferentes condiciones de disolvente y temperatura. Aquí comparamos la mezcla de óxidos mixtos de magnesio lantano, el cual da un tiempo de 50 minutos por calentamiento y un rendimiento del 86%, comparado con la L-prolina, que es de los más tardados, con un tiempo de 1440 minutos y un rendimiento del 84%. Bueno, aquí cabe resaltar que no hay una amplia variación de los porcentajes de rendimiento en ningún catalizador, solamente en las variaciones de tiempo, lo cual pues nos ahorra un gran tiempo en el laboratorio y de uso de equipo y material. Por último, la tercera parte de los resultados, aquí se compara cuántas veces puedes reutilizar este catalizador de óxidos mixtos. Cuando se completa cada reacción, el catalizador se separa mediante una filtración simple, se lava con metanol, se seca por calentamiento durante 2 horas y se reutiliza nuevamente para una reacción similar. En el primer uso dio un rendimiento de producto final del 89%, para el segundo caso se dio un rendimiento del 87% y para un tercer uso de 86%. Entonces aquí como conclusión, pues el catalizador no pierde su efectividad en la reacción tras ser reciclado, entonces es una buena opción para ahorrar material. Bueno, y aquí también se identificaron las moléculas por medio de espectrómetro de masas de resonancia magnética nuclear y se registraron en un espectrómetro Bruker AC400. El espectro IR también se determinó como granulos de bromuro de potasio en un espectrofotómetro Shimatsu modelo 470. Y también los puntos de fusión se determinaron por un aparato de puntos de fusión electrotérmico, los cuales están reportados en la tabla de resultados. Como conclusión, a partir de los autores, los 2-aminotiofenos sustituidos son precursores importantes empleados en la síntesis de productos farmacéuticos, tintes y en la química de los materiales. Este método ofrece una eficiente modificación y conveniente a la reacción de GWAL, ya que podría realizarse en tiempos de reacción muy cortos y fácil trabajo en irradiación por microondas. Y como conclusión por parte de nosotros, para llevar a cabo esta síntesis mediante el uso del catalizador, se observaron buenos rendimientos por calentamiento convencional y también por irradiación en microondas, tomando como grupos R1 y R2 distintos sustituyentes. Sin embargo, estos resultados también mostraron que por irradiación en microondas los tiempos de reacción son más cortos en todos los compuestos analizados. Y también se demostró que este catalizador hace muy eficiente la reacción en comparación de otros y se puede reutilizar más de una vez sin afectar su rendimiento de manera significativa, como lo había comentado nuestro compañero. En las siguientes diapositivas se mostrará el costo de los reactivos y las bibliografías que fueron utilizadas para llevar a cabo esta presentación. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Gracias.